¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Stock Disponible vía X, escenario del poder living ciudadano, reescribiendo, reflexionando, pensando al país de la política, desde la cultura, desde la conversación, desde el día a día, desde el mañana a mañana, conversaciones con amigos también, como la que tendremos esta noche, una conversación muy especial porque ha sido parte, engranaje fundamental desde el nacimiento de Stock Disponible. Pero luego, con esa música, tomó otros derroteros en su vida y hoy se presenta no como periodista, sino que como ex periodista. Se presenta como un coaching ontológico e hizo un libro donde lo explica todo, o al menos lo que el poder pareciera haberlo dejado de explicar. ¿O no es así con este libro que tengo aquí, donde el señor Mirko Macari hace su autobiografía, Memorias desde el antiperiodismo? Señor director, señor Mirko Macari, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que se retire del periodismo? Don Bienvenido Freddy, nuevamente, padrino. muchas gracias, ¿eh? Qué gusto volver a estar acá con los amigos, con tanta gente tan querida acá que se siente el afecto en este lugar. Sí, es que lo pasamos muy bien, Mirko, haciendo el padrino, ¿no? El poder de según el padrino. ¿Cuántos fueron? 3 temporadas más o menos. Sacábamos las cartas en una, ¿no? ¿Se acuerda el resumen de fin de año que nos pusimos frac? Claro, como corresponde, ¿no? Sí, pues en una mesa de casino. Muy El póker entretenido. político, el padrino, Mirko. Cuando nada hacía presagiar, ¿no? Las películas, ¿no? Claro, sí, ¿no? Lo pasamos muy bien acá. Todo ese Chile antes del estallido, po. Y durante el estallido también, ¿ah? También estuvimos, claro, Algo sí, hicimos durante el alcanzamos estallido, sí, ya un fue como el estallido. sumum de contingencia el estallido. Oye, yo estando lejos, ¿ah? Me enteré, lejos del país me refiero, me enteré, Mirko, que te habías ido a vivir a Pichilemu, que habías colgado los botines, al menos, ¿no? A eso que te lo voy a preguntar ahora si es para... Las cosas para siempre son tan difíciles, ¿no? Pero que te habías dedicado a hacer esto coaching ontológico con planta, en fin, ¿no? Y, por supuesto, este libro que lo resume todo y resume tu carrera, Bueno, lo claro. que ha sido, ¿no? Humildemente trato de explicar en el libro por qué me voy de la contingencia política y de la actualidad, y tiene que ver con un diagnóstico que traigo hace tiempo, que es que el aparato institucional, las instituciones están cayendo a pedazos ¿Ya? y el poder ha salido de ahí. Entonces, yo que me gusta el poder y me sigue encantando el poder, estoy buscándolo en los lugares donde creo que está ahora. Y por cierto, tenía que ser coherente o consistente con mi diagnóstico, porque iba a seguir todos los días comentando de cosas que no tienen poder, que están profundamente debilitadas, de las que no va a salir nada bueno. Entonces decidí enfocar mi energía, mi tiempo, ¿Ya? en las cosas que hoy día creo que son las que realmente están transformando el mundo. Lo explico todo en mi libro. Sí. ¿Ah? Oye, un libro que tiene, tiene muchas anécdotas también, ¿no? Y el Tiene libro, claro, es un libro de un hito de cierre, contando mis 20 años en la prensa escrita. Este tema de estar acá contigo, hacer cosas en la radio, o con los amigos el Comando Jungle, o el podcast La Cosa Nostra, es una etapa posterior de mi carrera. El Exacto. grueso de mi formación como periodista en la prensa escrita, donde yo quise trabajar, y ahí en el libro están mis memorias de 20 años en la prensa escrita. Perfecto. Claro, comienzas con el Mercurio cuando te mandaban haciendo la práctica, te mandaban a reportear y tú no te gustaba el reporteo, ¿no? Nunca me gustó ese Nunca te gustó esa reporteo cuestión. cotidiano, ir a poner el micrófono, y volver con la cuña de Y volvías con nada. la Sí. autoridad cortando la cinta y redactar una cosa para el día siguiente que se inauguraba algo, no. Yo siempre como que, no, distancia de eso. Sí. Y fui encontrando mi camino, y en el Mercurio fue muy, muy bueno, va a ser el cuerpo de, Sí. que era como el corazón del poder, donde yo quería estar en ese minuto, la prensa. Y en esa época el Mercurio era el Mercurio, pues, estamos hablando de los años 90. El Mercurio no tenía contrapeso en esa Claro. época, en los años 90. Era el gran árbitro de la política. Ya. Y ahí me tocó una parte final de esa etapa y tomarle el aire al poder de la prensa. Y después te fuiste director del Mostrador 8 años, ¿no? Después me hice mi MBA sobre el poder en La Ya. Nación, donde ahí nos conocimos, ¿Cómo nos olvidarlo? encontramos Trabajaba en La con Nación. grandes amigos, partiendo por Julito César Rodríguez, que me convocó a hacer el proyecto La Nación Domingo, y ahí me pasó de todo. Ese fue un encontronazo que renunci- tuvimos, además siendo jóvenes, muy jóvenes, veinteañeros, tuvimos derechamente con el poder. ¿Ah? Con el- Treintañeros, con el- sí.
Es que yo estuve en dos épocas. Esto fue ya hacia los 2000 ya. Claro, yo Hacia llego el 2000. a la Nación el año 2002. El Claro, 14 de julio fue el primer ejemplar de la Nación Domingo, que fue un hit el proyecto, claro, ¿no? claro, claro que sí. Esa fue mi segunda vez a mí en La Nación. Tuve los 90 yo, llegué a los 90 a 92 por ahí. Y después volví el 2000 nuevamente ya con Alberto Luengo, a que le mando un grañoso saludo. Un Como abrazo para Alberto, que también viene del libro y que también fue un maestro en muchos sentidos, de Sí, muchas cosas. sí, una persona muy cercana. Pero ahí ustedes se encuentran todo ese equipo de aún soñadores, ¿no? De la lucha contra el poder, con el real poder. Que Claro, ese que ustedes dicen no tiene frontera, ¿no? Que es el partido del orden. las redes transversales, las redes de relaciones que son el verdadero poder. El poder no son las elecciones ni son los políticos que la gente ve en la tele. El poder es una trenza de relaciones que opera por detrás. Ajá, Los verdaderamente poderosos no tienen masividad, no se conocen, son parte de la élite. Y ahí nos metimos claro. justamente donde las papas queman en esa época. Esta portada, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes hablan de la cara civil de la tortura, los top ten, y vaya que hay varios top ten ahí, ¿ah? Algunos ya que se fueron, ya lo deben estar sí, Claro, en alguna parte ese del minuto más cuando allá. en el gobierno de Lagos se convocó a la Comisión de Prisión Política y Tortura, ¿te ¿A quién acuerdas? tenemos de arriba abajo para las nuevas generaciones, ¿no? Agustín Edward, Azbun, Guzmán, Novoa, ¿no? Sergio Díez, que fue un puntal de RN en esos momentos. Abajo tenemos a la izquierda, no alcanzo a ver quién es. Bueno, Manfredo Mayol, Manfredo Mayor. Ricardo pues, Claro, bueno, Ricardo Sergio Claro. Nofre Jarpa, Ambrosio Rodríguez y Ricardo García, ex ministro del Interior de Pinochet. Y don Ricardo Claro, dueño de Megavisión, Cristalerías Chile, del diario Financiero, se querella contra nosotros. Presenta una querella criminal, yo estuve con orden de arraigo ¿Ya? harto tiempo, y una demanda civil que acompañaba esa querella por 10 millones de dólares, porque Ricardo Claro se quiere quedar con la imprenta del diario La Nación, que era el verdadero negocio, Mm, ¿no? Y Ricardo Claro usa todo su poder fáctico, ¿no? Amigo Ricardo Lagos, presidente de Chile en ese minuto, eran amigos de la universidad, y el gobierno de Lagos nos quita todo el piso. Siempre tuvo buenos amigos en Lago. O sea, para estar en el poder tenéis que tener buenos amigos, y si no, Claro. mira lo que le pasa a Boris, po. Mm, Tenéis que tener redes que te sostienen, ¿ah? Y que son invisibles. Y Ricardo, claro, un fáctico, y pocos meses antes de su muerte, el juicio duró varios años, 4 o 5 años, logramos quedar completamente absueltos. Pero la pelea en tribunales fue dura. Él convocó políticos de fuste en ese minuto como testigos contra nosotros, Adolfo Saldívar. Citaba las declaraciones que había hecho el vocero del Lago, Francisco Vidal, ¿ya? contra esa portada. Entonces estábamos muy solos, el diario estaba muy solo. Y ahí te diste Eh, cuenta la trenza y poderosa claro, la Nación no pesaba de los... nada, el gobierno nos quitó todo el piso. Y yo al tiempo me hicieron una oferta que no pude rechazar, ahí lo aprendí, cómo funcionaba el asunto, y me echaron de mi puesto, pero me quedé colaborando. Y lo que me resultó muy satisfactorio es que finalmente terminamos ganando esa querella. bueno. Y yo me cobré cuenta después como director del mostrador contra todos los que habían Como estado corresponde. metidos ahí. Como corresponde, Plato porque frío, plato frío. para que te respeten te tienen que temer. El poder es cuando te temen. Y como director del mostrador yo logré que me temieran y me respetaran. Sí. Ahí metimos a la lavadora, al abogado Ricardo Claro en esa, que lo apoyó en esa causa, que después fue decano de Derecho de la Chile. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero ya no tengo los links que tenía antes Es que estáis retirado, pues, ¿viste? tan rápido, que era el abogado también de los Pentas, pero ahí está toda la historia Ya. contada en el libro. De lo que fue el caso, y después como yo en el mostrador saqué mi libreta, y dije, vamos a cobrarnos Oye. todas las cuentas, incluyendo a Lago y a Vidal, po. Oye, y hay otra, me acuerdo yo estando ahí en La Nación, que otro problema que hubo fue con los Saldívar, por la ley de pesca, ¿no? Claro. Otra portada también que sacó problemas internos esa portada, ¿no? La ley de pesca siempre ha sido un problema, ¿no? Davor Harasich era el abogado, ¿no? Davor Harasich, Sí, claro, ese, sí. Davor Harasich era el abogado Ricardo Claro, y que después casi le pega al dueño del mostrador, a Federico Giovanón, porque lo teníamos reventado, lo teníamos hasta las masas.
Claro. Lo de la ley de pesca, siempre la ley de pesca ha sido un problema. Ahí está Dago Orjar. Ahí está el reportaje que estáis haciendo. Claro, Histórico ese fue abogado Ricardo Clara uno de de los 10 controladores del titulares Grupo Penco. que le regalamos a Dago Orjar, así que lo teníamos hinchado. Y lo que tú recuerdas, Andrés Saldívar, ¿no? Sí, por lo hermano Cómo Saldívar. salió cuando se estaba discutiendo la ley de pesca el año 2002. Claro. Y tenían acciones. Los vínculos de toda la familia Saldívar con las pesqueras tenían acciones. Y entonces el presidente de la ABC era Adolfo Saldívar, que era muy antilaguista, y su hermano Andrés, presidente del Senado, era quien controlaba verdaderamente el partido para que no se tirara contra el presidente Lago. Claro. Y entonces al gobierno era un dolor de cabeza que nosotros pusiéramos al presidente del Senado, Andrés Saldívar, en la portada de La Nación, con el titular Pez Gordo, para hablar de las relaciones y los conflictos de interés entre los políticos y las industrias que se buscaban regular. Este ha sido un problema en Chile siempre, ¿no? Hoy día que estamos en el caso fundaciones, acuérdate del MOP Gate, casi cae el gobierno del Lago Sí, por los sobresueldos, y de ahí se arma una ley, ya va a pasar lo Y ahí mismo lo, y ahí ahora. lo salva la derecha Lago. Y lo salva Longueira. Longueira puntualmente. La buena parte de la derecha decía, dejémoslo caer. Y Longueira dice, no, porque tenemos que ganar bien en las elecciones, vamos a defender Chile. Todo ese discurso institucionalista de Longueira que hace que Lagos quede casado debiéndole un favor. Nosotros sabemos lo caro que es deber favores, lo hemos explicado Nunca se acá, terminan de pagar. toda la del político, pedagogía del padrino. Y claro, en el caso de Spinac también, por ejemplo, no, la Nación fue parte de la transacción que hubo entre el gobierno y la UDI. La UDI le pide a Lagos que le da un ultimátum, que si la Nación no para de investigar, de publicar las cosas que estaban dentro del expediente investigativo del caso Spinac, la UDI le quitaba todo apoyo a cualquier proyecto de ley de Lago en el Congreso. Sí. Y ahí es donde echan a Alberto Luengo, al director de la Nación. Sí. Bueno, y ahí hay personajes ya que se harían muy interesantes, ya públicamente, masivamente, como Enrique Correa, como Pancho Vidal, que era el jefe supremo del diario, por ser vocero de gobierno, a Lewy también, que estaba dentro. Bueno, en fin, se comienzan a conocer Todos estos vienen personajes. en el libro, y vienen todas las historias, vienen todos nombrados, vienen todos descritos. Oye, ya, y de ahí te vas al mostrador, y ahí el mostrador ya tú haces esta. ¿Cómo comienza a cambiar también Chile también, ¿no? A partir del 2000. Claro. Y antes de llegar al 2011, que tú lo nombras ya como una frontera, y el 2011, pero antes del 2000, entre todos esos 2000 hasta el 2011 también se empieza a tejer algo ahí, ¿no? Los 2000 son años más bien de un cambio cultural, de una apertura que Chile, en temas sexuales, por ejemplo, en temas de lo que se puede decir sobre la moral y las buenas costumbres, el cambio en los 2000 es muy potente. Yo lo identifico a partir de Túnez, Claro. ¿no? Empieza a haber una apertura en esos temas. Y la apertura política, es decir, la ruptura cuando empieza a crujir el binominal, es a partir del 2011 con la irrupción de los estudiantes, y sobre todo con un hecho que es muy relevante va a producir esa apertura, que es que la Concertación sale del gobierno, la Concertación pierde luego de 20 años del poder, y la Concertación significaba un factor de estabilidad de la estructura política de Chile, ¿no? Y con Piñera 1 eso estalla, ¿no? Entonces esa estabilidad, por ejemplo, hacía que no hubiera espacio para medios críticos o medios disidentes, Claro. que se pudiera hablar muy poco de los verdaderamente poderosos. Y con Piñera en la moneda eso estalla, y yo lo aprovecho, me encuentro, se alinean los astros, como se dice, estando en el mostrador, para ocupar ese espacio que se abre para medios más críticos. Que solo era posible porque ganó Piñera. No hubiera sido posible armar medios críticos si hubiera ganado Frey, por ejemplo, la elección del 2009. O sea, era un pasto fecundo para el statu quo. Exactamente. Todo lo que fue la Concertación. Claro, porque el mundo social llegó. La derecha política da lo mismo. La derecha es un mundo social y sobre todo un mundo económico muy imbricado. Y entonces esas eran dos patas de una mesa de tres patas que tenía el poder, y la tercera pata era la concertación en el gobierno. Claro. Entonces se repartían todo el juego, el Estado, los medios y el dinero, etcétera. Todos tenían su tajada. Perfecto. Y cuando la derecha gana el gobierno con un personaje tan particular como Piñera, se le quita una de esas patas a esa mesa y se cae todo. O sea, Piñera fue una mala elección Yo para la voté derecha.
yo voté por Piñera el 2009 a sabiendas de lo que iba a pasar y, Claro. y considero que fue un gran acierto, nos Tú- fue muy bien tú- en el mostrador. Tú ibas a ser el director de La Nación hasta que te sacaron todo esto que había hecho en La Nación Domingo, Duré ¿no? menos El de caso 24 Espina. horas, po. Duré menos de 24 horas. Mirko el Breve pusieron ahí en The Clinic, Claro. muy bien Hasta titulado. que llegara, hasta que llegó Mario Rojas, ¿no? Ese es Rojas Pero mira, pero claro, mi nombramiento era una quimera, así evidentemente no, yo tenía prontuario en ese mundo como para. ya. ¿Y por qué te gustaba Piñera y qué significa No, no, Piñera a no, esta a mí no me altura? gusta, no me gusta No, no, pero Piñera. votaste por él, digamos, por eso, a eso Yo me refiero. voté por Piñera porque efectivamente cuando uno vota tiene que tener en cuenta los efectos de tu voto en el juego, en el sistema. ¿Ya? Eso es lo que ocurría y Piñera era un factor desestabilizador y así ocurrió, por eso que hubo espacio para que entraran los estudiantes, con una agenda que por primera vez, el año 2011, permitieron hablar del lucro, ponte tú, en la educación, a cuestionar ciertas bases esenciales del modelo, del sistema, que no tenían espacio para que fueran criticadas o cuestionadas. Por supuesto que algunos se pasaron de revoluciones y de la educación gratuita pasaron a estatizar el cobre, porque así son los procesos en países inmaduros como los nuestros, se polarizan. Pero evidentemente que había que hacer rectificaciones a una manera muy ortodoxa de ver la sociedad, más bien para cumplir más exclusivamente economicista. Porque efectivamente Chile no era un país africano, el crecimiento económico y el modelo generaban bienes materiales, gente que no tenía piso, ponte tú, o tenía piso de tierra en los 70, el modelo permitió que tuviera piso, pero toda la forma de organizar la sociedad tuvo una mirada economicista y eso es un extremo. Entonces, irse de un extremo a otro extremo no es virtuoso, lo que había que Ya. hacer era equilibrar cosas y la Perfecto. educación era un aspecto donde había que tener una mirada ecléctica que mezclara lo público y lo privado, pero sobre todo el concepto de la calidad de educación, que no se discutió, porque te acuerdas tú en 2011, toda la discusión era si es público o es privado. Es binario. Oye, Mirko, Nuestro poco tiempo como país, nuestro poco desarrollo mental, hace que veamos todas las cosas en blanco y negro. Y eso termina siendo finalmente peor que la enfermedad. ahora no es casualidad que está ahí entonces el 2011 este movimiento estudiantil, ¿no? Y es que sea con Piñera en el poder, ¿no? Con la concertación salida del Estado, los movimientos sociales tienen la capacidad de generar agenda, de ocupar un espacio, porque la concertación controlaba por la vía de sus operadores todo el movimiento social para que no hubiera agitación en Chile. La CUT, por ejemplo, termina siendo dominada por el Partido Socialista, después por el Partido Comunista, un ápice de los partidos y de sus intereses y de sus agendas. Y Ya. es lo que ocurre cuando gana Bachelet 2. Que acuérdate que los años de Piñera son años de la calle. Son años de la irrupción de los estudiantes, se mueve la agenda, estamos en otras conversaciones de transformación y gana Bachelet y se retiran de la calle. Po. El PC ordena a todos sus operadores porque van Claro. al gobierno. Entonces no se puede seguir vociferando cosas. Y Perfecto. ocurre que hay un gobierno entonces que es débil, porque el verdadero poder no está en el gobierno. Po. Ya. El verdadero poder, como vimos en Piñera, está en controlar la agenda. Y ahí están los Controla medios, la agenda po. o domina. Claro, los medios son un factor Tú de la decías agenda. en uno a raíz de tu libro, decía este libro no va a ser publicitado en los medios del poder, porque no hay cornada entre los bueyes, no hay cornada, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuáles No, a son ver. esos medios del poder? A ver, me refiero a que el libro habla de periodismo y de medios y cuenta descarnadamente cómo funcionan los medios por dentro, cómo funcionamos los medios por dentro a partir de mi propia historia, sin hacer juicio, pero por ejemplo, no sé, por todo lo que contamos ahí de Álvaro Sayé, dueño de Copesa, no, evidentemente que el libro no lo van a comentar en Copesa, a eso me refiero. No es que no haya tenido prensa, puede salir un programa acá, los amigos, estaba en otros medios, pero hablo del medio del establishment, ¿no? Del sistema. Sí. Nosotros siempre conversamos esta frase que enseñan en la escuela de que el periodismo es aquello que fiscaliza el poder, todo lo demás relaciones públicas. ¿Cuánta relación pública hay hoy en los grandes medios en vez de fiscalizar ese poder? Bueno, es que en Chile los medios son parte del poder, ¿no? Es un poco iluso, es un poco infantil pensar o pedir o esperar a que se cumplan máximas que son más bien de países desarrollados.
Chile es parte de América Latina y en América Latina las instituciones responden a intereses de élite. Siempre, en todas partes, esta cuestión es un dato de la causa. Sí. No soy de los que creen que los medios todos mienten y todos manipulados, todo es controlado, pero hay un margen dentro del cual los medios operan, porque los medios, particularmente en Chile, son estructuras débiles y por eso los grandes medios son de grupos económicos, por todo el tema del financiamiento. Perfecto. Y eso, Sí, claro. pero eso hay que mirarlo como un debe, esa es nuestra realidad. No, eso no va a cambiar de un día por una ley, que es una ingenuidad, por ejemplo, ¿no? Hagamos un juego, Mirko Macari. Por favor. Eso que hacíamos antes, ¿no? Cuando analizábamos El Padrino y veíamos quién fue el Fredo de la semana, quién fue el Michael Corleone de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. El acribillado de la semana con Sony. Hagamos... tú trajiste una serie de películas, series y otras imágenes, por ejemplo, para analizar también la contingencia y lo que estamos viviendo, ¿no? Esta, por ejemplo... Y una mezcla de personajes que vienen en mi libro, además, ¿no? Así es. Por ejemplo, esta película... Esta se llama ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿No? ¿Qué pasó Hangover. ayer? ¿Qué pasó ayer? Hangover. Que es cuando van estos cuatro a una despedida soltera y el otro día no saben cómo amanecieron. ¿Qué pasó en la noche anterior? ¿No? Bueno, yo creo que eso es lo que le está pasando a Boric y al grupo emblemático de los que fueron líderes estudiantiles del 2011. Ya. No, pienso ahí en la Camila Vallejo, en Giorgio Jackson, mira cómo está hoy día, ¿no? En Carol, en fin, porque todo el resto son posteriores. Están un poco en esa resaca, despertar con el tigre. ¿Quién es quién aquí? ¿Quién sería ese? Y no tienen recuerdo en qué minuto terminaron en esas condiciones sin dientes, que tomaron. Yo creo que están en esa, porque lo digo en mi libro, mi libro termina el 2017, pero yo comento lo que son los líderes estudiantiles del 2011, que cometieron un grave error, compraron boletos en el Titanic. Un error de diagnóstico profundo. ¿Qué significa eso? No puede impugnar el sistema, cambiarlo, y después buscar el poder del Estado. Porque el Estado y el gobierno son esencialmente instituciones que requieren gestionar statu quo. Entonces, tiene una contradicción en sí misma. Y además lo hicieron, ¿no? Impugnando moralmente a toda la vieja política, a la derecha, a la concertación. Y se van a meter en la misma jaula, al Congreso, arman partidos, ahora ganaron el gobierno, entonces los están esperando a la vuelta de la esquina para cobrarles todo. Eso es evidente. Y en la medida en que ganan el gobierno, pierden el poder. Mira, venimos en un fenómeno de que, en el gobierno de Piñera, ¿quién era más fuerte? ¿El gobierno o la oposición? La oposición, por supuesto. En el gobierno de Bachelet, ¿quién era más fuerte? ¿El gobierno o la oposición? Siempre la oposición. Porque estamos frente a un problema estructural que es la debilidad de los gobiernos, que es la debilidad de las instituciones. Claro. Entonces, tú pones en el libro, ¿no? Una frase que dice que es fácil tomar el poder, difícil manejarlo y fácil perderlo. Así es, ¿no? Y ahí están en la cuerda floja estos niños, porque no entendían las reglas del juego. Le sacaron la cresta a Piñera, ¿no? ¿Cuántas acusaciones? 2 acusaciones contra el presidente, 6 acusaciones a ministros y pensaban que ahora iba a ser gratis. La esencia de esto es que te van a pasar la cuenta. No hay indulgencia acá. Entonces, es muy evidente que están despertando yo creo que están en medio de ya despertaron. Están con el tigre al lado. La resaca, están con el tigre al lado. ¿Quién puso este tigre aquí al lado? ¿En qué parte se perdieron? Claro, y Boric está como el gordito de la película ese, ¿no? El que no tiene el barbón ese que anda en calzoncillo y que dice, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde fue el error? Y el error fue meterse al sistema porque el poder hoy día está en mantenerse afuera del sistema. Operar culturalmente. Es decir, gestionar agendas desde fuera. Claro, está bien ganar una diputación y todo, un lugar marginal todavía, pero ¿Tú crees que fueron muy apresurados esta generación? ¿Muy apresurados en llegar al poder? No, fue un error. Fue un error táctico, porque cuando la gente, cuando estás a cargo de la institución gobierno, la gente te mide con otra vara. Ya. Y eso es lo que venía pasando, lo que le pasó a Piñera, que fue un gobierno desastroso, el gobierno Bachelet, también desastroso en términos de sus propias agendas, perdieron todos sus programas, no valen nada, y con una ingenuidad pasmosa,
Estos niños llegaron con un programa, dijeron, vamos a aplicar un programa reformista. ¿Y por qué decís estos niños? Como si Mirko? hubiera caldo de Pero, cultivo para hacer reformas. ya. La política está Oye, convertida en un club de la pelea todos los días. Entonces, no. ¿cómo lees tú, por ejemplo, Mirko, que acuérdate que la primaria, esta primaria donde iba a ir la izquierda, Daniel Jadwe, Gabriel Boric, y el que quisiera entrar, invitaron al Partido Socialista. Finalmente no fue el PS porque el PS quería meter al PPD, ¿te acuerdas o no? La primaria, Claro. uno tiene memoria frágil. Y ahora, mira cómo está el PPD en el gobierno, nada menos que a cargo del gabinete con Carolina Toá, y que es también muy cercana a Girardi, o al menos Girardi la apoya harto también. No, por supuesto, porque no le alcanzaba a gobernar solo, pues. Pero esa es la real ¿A quién política, ¿no? esa es la real política, pero en un tiempo en que los partidos no tienen ningún poder de ordenar a nadie, po. Vivimos un tiempo de figuras. Entonces, por ejemplo, Fidel Espinosa, ¿no? Que alguien el PS lo va a ordenar. No se puede ordenar caudillos. Estamos en una política hiperdebilitada en términos de sus instituciones. El Congreso es súper desprestigiado, ¿no? Todos los gobiernos, los presidentes están con popularidad a la baja. En general, a los pocos meses de asumir, todos los problemas les revientan en la cara. Y entonces ocurre que, claro, hablaste hasta por los codos que no podíais militarizar la Araucanía, y que había que, Gualmapu era territorio libre mapuche. ¿Y cuántos meses lleva? Y yo no estoy haciendo una crítica, estoy constatando hechos. Claro. Porque gestionar el día a día y la realidad es otra cosa. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan en la Araucanía con militares, con estados de excepción? Entonces, ese es un aprendizaje que yo, a mi juicio, como generación es necesario porque biológicamente ellos van a Sí. permanecer, pero vamos hacia un mundo ¿Ya? sin partido o con otras formas de sociabilidad. Las democracias representativas están colapsando en todo el mundo y por lo tanto el buque se está hundiendo. ¿Cuáles son las falencias de este gobierno? ¿Dónde las ves tú puntualmente? No, yo no veo más falencia en este gobierno que en otros. Veo que en la ilusión de querer gestionar desde los lugares que son propios del siglo XX, o desde la derecha o desde la izquierda. A ver, este es nuestro programa porque creemos en estas cosas. Esa es la política ideológica. Perfecto. Estamos en un mundo que es telepolítica y entonces todos los días va cambiando tu agenda y tienes que ir reaccionando rápido a la agenda que hay en el momento con mucho pragmatismo. A ver, se habla desde ese mundo que arisca la nariz de la élite de Bukele, ¿no? Y lo cierto es que la popularidad de Bukele le permite tener poder, ¿no? Haciendo algo que es conectar con una demanda sensible con eficacia. Yo no quiero hacer un juicio de valor, pero si tú quieres jugar a la política, a la conducción de un país hoy día, tienes que comprender que estamos en esta era de la telepolítica y por lo tanto todos tus parámetros ideológicos, las señales que le da a tu electorado duro, todas esas cosas simplemente te debilitan, ¿no? Un presidente tiene que tener hoy día la flexibilidad para tomar medidas de izquierda, de derecha, de centro, miradas desde la perspectiva tradicional, con rapidez, Sí. y sin estómago. Lo urgente y lo importante es tenerlo ahí bien Es claro, ¿no? aparecer y tienes que parecer. Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, la demanda es categórica, ¿no? Porque la pospandemia nos instala en un mundo mucho más complejo, la inmigración, las sociedades están mucho más ebullientes, están mucho más críticas y esto solo se va a profundizar. Y entonces, cuando Boric indulta a los presos del estallido, da una señal simbólica y televisiva que lo debilita en términos de su credibilidad ante la señora Juanita, no ante sus electores. Y esto no se trata de lo que creen los de derecha o de izquierda, que son cada vez menos, son poquitos y son intensos. Esto es lo que va creyendo la señora Juanita, la conexión con el ciudadano Perfecto. común. Entonces hay que ser muy pragmático en política hoy día y eso la política chilena no lo tiene y Boric y su gente tampoco, porque vienen de, yo creo que esa es la gran contradicción, ser jóvenes y estar casados de los lentes de la política ideológica del siglo XX, que es izquierda, centro, derecha. Este personaje que usted trajo, Mirko, ¿por qué lo hace? Inesperada al señor Clavario Ang. Este es su departamento, ¿eh? No me diga, Batman y Robin. Grandes personajes, ¿ah?, de la cultura pop. Bueno, me invitaron aquí a hablar de mi libro y yo creo que el libro
Julio César y yo somos Batman y Robin ahí en la etapa de la Nación claro. Domingo, ¿no? Usted estuvo por ahí. Así es, pues. Con el ánimo de hacer justicia en Ciudad Gótica. Y Julito Contra el Julito- Guasón, el Pingüino y Julito todos los que queda, andaban dando claro, vueltas. Julito queda muy retratado ahí como el periodista idealista en esa época, ¿o Sí, ¿no? ¿Te po. acuerdas tú? Julio fue el editor de mi primer libro de Los Prisioneros. Corazones Julio- Rojos. Corazones Rojos. Me acuerdo, perfecto. Sí, claro. Oye, Ahí- primero así lo trabajó en una conocí. editorial y de ahí se fue a La Nación. En Mondadori. Y en esa Grijalbo. época todo lo que pasamos en La Nación, todos los casos en que nos metimos con Nicolás Ibáñez, el dueño del líder, ¿te acuerdas tú? Sí, cuando mandó a comprar todas las naciones. Nos mandó a comprar todas las Sí, naciones con el presidente del Senado, como recordabas tú, Andrés Saldívar, por las pesqueras con la iglesia, el caso Cox. Andábamos de justiciero y andábamos muy contentos de estar. Yo esa parte del libro, ese capítulo de La Nación se llama El poder de los sueños. Y era un sueño ser superhéroe y cambiar el mundo con la candidez de esa época. Por eso no condeno necesariamente a los que hoy día Hay un hecho- candidamente quieren cambiar el Hay un mundo. hecho que te ¿sabes? haya pasado que te hizo despertar así como, yo te ha sacado el sueño. No, es un proceso, es un Ya. proceso de aprendizaje. Y toda la verdad, La Nación es un MBA sobre el poder. Y después eso me sirvió para hacer el mostrador. Yo ya sabía Claro. cómo Ya funcionaba. está ahí curtido ya. Cómo funcionaba el juego, sí. Un Muy proceso bien. de maduración. Y esta Mirko Macari, ¿por qué la trajo? Porque otro personaje ¿Cómo de se mi llama esta libro, de la- otro personaje de mi libro es mi amiga Tere Marinovich, muy odiada en la izquierda, ¿no? Que es una deslenguada y que yo cuento ahí en el libro como ella, ella había tratado de publicar en otros medios, en ese minuto, medios que tú puedes decir de derecha, pero su tono provocador no gustaba, porque en el Chile de la transición, esos 20 años, no se podían decir cosas muy fuertes ni de un lado ni del otro. Y la Tere Marinovich yo creo que expresa muy bien la soltura para decir cosas que en un mundo se piensan pero no se dicen. Perfecto. Y eso yo lo valoro y bueno, por eso mañana la Tere Marinovich va a ser una de las presentadoras de mi libro en el lanzamiento. Mirko y este personaje de la Cosa Nostra, aquí ya me dio nostalgia ya de esos tiempos. ¿Quién sería, mire? Uno de sus personajes favoritos, ¿ah? Lo que es, sí. El Padrino 3, claro, el gran capo de la Cosa Nostra italiana, ¿no? Que manejaba la relación con el Vaticano. Don Lucchesi. ¿Quién era Don Lucchesi? ¿Quién era Don Lucchesi? Don dentro? Licio Lucchesi. Y en el libro, sin duda, lo van a ver los que lo lean, es Guido Girardi. ¿no? Incombustible. Un Guido grande. Girardi. Yo cuento ahí en el libro cómo Girardi, cuando él era un gran articulador de redes personales de poder en el Estado, particularmente en los aparatos de salud. Mira, ahí va don Licio Lucchesi. Ahí está Don Licio Lucchesi. Y Maravilloso. cuando quedaba una crema, por ejemplo, por los niños que se estaban asfixiando en esos periodos de contaminación en el invierno, en el Hospital San José. Entonces en el mostrador aprovechábamos para contar de las redes, hasta todos los matinales con los niños ahí en el hospital y nosotros íbamos a la red de Guido Girardi en el Hospital San José y contábamos cómo no se movía una hoja sin que don Guido lo supiera y Girardi me llamaba. Así, ¿no? ¿ah? Y yo no le contestaba, le apretaba el botón de no contestar. Increíble porque Girardi, ¿eh? Él era un presionado. Después, él entendía que nosotros éramos una piedra en sus zapatos y me invitó a comer a su casa. A través de un amigo mío, que yo no le podía decir que no a mi Ya. amigo, a mi compadre, no sé. Le hizo una oferta difícil de No, rechazar. siempre me trató de seducir mostrándome todo lo muy inteligente, y capaz que porque es un político muy inteligente, muy preparado, muy capaz en todos sus temas, pero tiene esa otra beta de don Lucchesi, un gran operador de redes, armó ahora su Congreso Futuro, que es un poco una genialidad, pero también es un poco lo mismo. Y cuento como Guido Girardi, incombustible, da lo mismo si gobernaba Piñera, él siempre se hacía cercano al ministro de Salud. Y por ejemplo, cuando Piñera II nombra a Santelice, ese primer gabinete, el ministro Santelice de Salud, él va y le dice, ministro, venga, yo le voy a mostrar cómo funciona el Congreso. Y se transformó en su padrino en el Congreso. Dicen incluso que cuando habían rumores de que Piñera iba a sacar a Santelice, él llamó a la moneda para decir que no lo sacaran. Ah, sí, Porque ¿ah? claro, en la realidad, el gran factotum de ese mundo de salud no era un ministro, era siempre Guido Girardi. Ningún ministro de la concertación de salud podía ir contra Sí. los intereses de Guido. Oye, poco antes de irme acá, entrevistamos a Girardi. Po. Entonces él decía que no, que a raíz de que ya no podía ser senador, porque ya tenía 2 periodos consecutivos, tenía que dejar el Senado, y él decía, no, yo Congreso Futuro, ya estoy listo.
Y ahora va de nuevo por la dirigencia del PPD, ya en primera línea. Nunca dejan de operar, nunca dejan de operar, porque el poder es una droga, po, ¿no? Entonces no pueden salir de ese juego del conciliábulo, de manejar gente, ¿no? Perfecto. Girardi le contestaba a todos los militantes del PP, hasta el que lo llamara a la hora que fuera. Claro. Oye, necesitamos una pega aquí para el sobrino, no sé cuánto, déjamelo a mí. Claro. Él asignaba pega. Recuerda a Andrés Velasco cuando llega ministro de Hacienda y según Velasco, Girardi le manda una lista con la gente que tiene que Él contratar. pedía acá, para mí quiero tantos cubos, que son mi gente. Claro. Él controlaba el Estado, que es la manera como explica muy bien Pepe Auten, yo lo recuerdo en el libro, de cómo funcionaba la Concerta, no tenían cuoteado hasta los juniors. El control del Estado era por parcelas, por lotes, Lo tenía yo acá. por grandes, claro, grandes señores que controlaban feudos de Tenemos poder. cuoteado hasta los juniors. Esta película, Mirko Macari, ¿qué significa en esta conversación? El gran ciudadano Kane. ¿Perdido? Para muchos la ¿Le mejor parece película perdido después de cambiar el de la periódico cuatro historia, ¿no? veces Con por Orson semana? Welles ahí, la figura del magnate de las comunicaciones, Randolph Hearst. El gran ciudadano Kane, el magnate de las comunicaciones en Chile ha sido Agustín Eduard Eastman. Tú dices el personaje más importante del siglo XX chileno. Yo digo más que Agustín influyente. Eduard Eastman, por mi paso en el Mercurio, y lo describo ahí, ¿no? Es sin lugar a dudas el personaje con más poder en el siglo y más incidente en el siglo XX chileno. Ya. Ha salido por estos días, algo que es súper sabido, ¿no? Él, a través de su amigo Donald Kendall, dueño de la Pepsi-Cola, se junta con Kissinger y Nixon para pedirle que Estados Unidos intervenga, ¿no? Contra el gobierno de Allende, porque estábamos en la Guerra Fría. Era un gobierno que amenazaba sus intereses, pero además de eso, y mucho más importante que eso, porque el golpe iba a ocurrir igual, por las condiciones en América Latina, él tiene un proyecto económico para cuando ocurra ese golpe. Y entonces ese golpe no se transforma en un cuartelazo como en el resto de los países de América Latina, en que los militares están un tiempo, pero en la oficina del Mercurio se construye el proyecto económico desde los años 60, que va a quedar plasmado en el ladrillo y que después se va a implementar. Y que se implementa, ¿no? Como la única gran revolución que hay Claro. en Chile. Los chicagos que en la década del 50 habían ido a estudiar a Estados Unidos. Es posible en Chile porque Agustín Eduard Eastman hace que todos los que van a Chicago vuelvan a pasar por el Mercurio a través de sus páginas económicas. Y él crea el primer centro de estudio, el CESOC. Y desde ahí incide. No solo eso, sino que además cuando Pinochet pierde el plebiscito, ¿no? Agustín Eduard Eastman se transforma en un factotum en los 20 años de la Concertación. Claro. Y de la democracia, y todos los que en su minuto hablaban del Mercurio miente o le tenían Fueron un en el gran aniversario en Mercurio, ¿te acuerdas? terminan yéndole a besar la mano a don Agustín Edwards. Entre ellos Ricardo Lago nuevamente, que es uno de Ricardo los que Lago habla. tuvo, y él arma su como fundación presidente. Paz Ciudadana, y ahí están la Javiera Blanco, Sergio Vidal, Michelle Bachelet, todos van a besar la mano de don Agustín. Y eso es un poder, ese es el poder de verdad. No, yo digo, es mucho más poderoso, incidente, influyente que Allende o que Pinochet, que son personajes públicos que tienen partidarios y detractores. Sí. Tú hablas en el libro, Mirko, del poder de Twitter. Y yo por eso estuve en el Mercurio y quise estar en el Mercurio para conocerlo y fue muy valioso. Tú hablas del poder de Twitter, del poder de las redes sociales hoy, ¿no? Teniendo en cuenta eso que tú explicas en el libro, a partir del 2011 en adelante, en fin. ¿Cuál es el poder hoy del Mercurio? ¿Cuál es el poder real que tiene hoy el Mercurio y esta prensa? El poder de la prensa en general, de la prensa escrita y el poder de los medios tradicionales ha ido disminuyendo muy decisivamente. Uno podría decir que el Mercurio tenía la capacidad de hacer temblar a la moneda. Me tocó verlo. Yo en los años 90 participé en las famosas evaluaciones que hacía el Mercurio de los ministros cada 6 meses. Y los ministros temblaban con la nota que le ponía el Mercurio, Claro. en el Chile de los 90. Mira. Hoy día eso no es así. No, todo el poder institucional, incluyendo los medios de comunicación y los periodistas, se ha debilitado. Lo que pasa es que a veces el poder de los gobiernos es comparativamente más débil que el de los medios, pero todo ese poder ha disminuido. Perfecto. Porque existe este espacio caótico, incontrolable, que son las redes sociales. Y la capacidad de poner agenda desde ahí, que ya no la tienen los medios Sí. tradicionales. Tú pones el ejemplo de este ministro de Cultura que salió, no te caso hasta ni un día, digamos, nombrado. Mauricio Rojas, Y claro, en un que fin de semana duró, Mauricio sí. Rojas se tiene que ir. Tenemos sí, nos queda una película. Esta, por ejemplo, Mirko, ¿por qué la trae usted esta?
a esta conversación. Están ahí con el famoso profesor que era este equipo que van a jugar Blackjack. Le enseña, Ahí ahí está, está. pues, Kevin Spacey. Kevin Spacey, el gran Kevin Spacey que van a Este jugar. el que sabe, el que Y los le- casinos, y sabe claro. sacar fórmulas matemáticas. Finalmente, ir a jugar a los casinos con trampa, ¿no? Claro, Con claro, las un cartas caso, más. un caso verídico. Claro, son apostadores. Y hay un personaje en mi libro al que le dedicamos varias páginas porque fue muy importante en la historia del mostrador, ¿no? Que Álvaro Sayé, justamente el dueño de Copesa, que es un Está problemado, jugador está problemado ahora, ¿no? de blackjack con cartas marcadas. En el Iván Weissman, que dirigía la sección económica del diario, logra demostrar con documentos, ¿no? Que Álvaro Sayé triangulaba plata entre su banco y su cadena de supermercados. Y eso era completamente ilegal y eso marca el año 2015-2016 el principio del fin del grupo Sayé. Claro, lo último que le queda por vender, la tercera que va a ser de lo último que se va a deshacer porque está el corazón de Y su la poder, hora, y las obras de arte. pero tuvo que vender su banco, el que ya no controla el banco. Corbanca era, ¿no? Corbanca, que se lo vendió a Itaú. Porque jugaba con trampa, tenía medios de comunicación como no ha tenido nadie, una concentración de medios de comunicación, incluso Bueno, ha trató vendido radios también. de hacer ha tenido que vender radio, la revista ¿Qué pasa? Desapareció, Desapareció. no, se fueron a Y otros. su resultado y se mostró que triangulaba plata porque siempre le aparecía queriendo tener más plata de la que realmente tenía. Y hoy día está con varios juicios de acreedores en distintos tipos de negocios. Y en el minuto en que ya están querellados Claro. por importantes abogados, Esas cascadas que hacía hacia arriba. él que ha era- perdido su poder. Hubo un tiempo en que nadie se quería meter. Y él se lo sabía, él blufeaba, diciendo, conmigo no te metas, te conviene negociar conmigo, no vayamos y no vayas a los abogados. Hoy día ya no. Y usaba el poder de los medios para eso también. Para eso construyó medio. Ya. Porque él siempre viene con el complejo de ser un tipo de provincia de Talca, ¿no? Y de la colonia árabe. Y entonces le tenía mucho miedo a que le pasara lo mismo que le pasó a Jurasek con las cascadas, que la elite lo reventara. Y para eso él construyó medios para blindarse. Y terminó igual. No, fíjate que nada de lo Claro. que hizo le sirvió para evitar su gran miedo, que es que Claro, el problema es que ahora, como lo venía aquí a contar Sergio Jara, entre otros, se metió también con gente de la elite. Claro. Entonces la pelea ahora es entre ellos. Y eso ya son más complejas, ¿no? Y claro, ya no tiene ya no infunde ese temor reverencial que infundía en todos los años 2000, Exacto. hasta el 2000, justamente hasta que empieza este caso de Muy bien. las triangulaciones, la venta Corbanca, donde empieza su lento pero sostenido declive. ¿Qué Chile estamos viviendo? ¿Por qué arrecia la ultraderecha, no solamente en Chile, sino que en gran parte de Occidente? ¿Se va a dedicar para siempre Mirko Macari a estas asesorías ontológicas, estos gurús ontológicos, o volverá realmente al periodismo? ¿Echa de menos? ¿Lo tendremos nuevamente sentado acá, por ejemplo, con el Padrino alguna vez, en otra temporada o quizás en esta de Stock Disponible? Hacemos una pausa, no te vayas. Seguimos esta conversa con un amigo de la casa, con Mirko Macari. Vamos y volvemos.